Alberto del Río. En 2014, la carrera de Alberto del Río se derrumbó de forma casi tan dramática como había ascendido. Tras años de ser presentado como el rico aristócrata mexicano que ganó el Royal Rumble de 2011, el maletín de Money in the Bank y 4 títulos mundiales, su historia dio un giro violento entre bastidores. El 7 de agosto de 2014, fue despedido por conducta poco profesional tras abofetear a un empleado de redes sociales de la WWE que, según varios informes, hizo una broma racista sobre él durante el catering. Del Río afirmó que el comentario lo provocó. La WWE lo calificó como agresión. A los pocos días apareció en Triplemanía 2012 de la TAA en México, recuperando su antiguo nombre, Alberto el Patrón. Regresó de nuevo en 2015, derrotando a John Cena por el título de los Estados Unidos en Hell in a Cell, pero los problemas continuaron. El 17 de agosto de 2016, la WWE lo suspendió por violar la política de bienestar. En lugar de cumplir la suspensión, ejerció su derecho de renuncia y dejó la WWE el 9 de septiembre de 2016. Fuera del ring, las cosas empeoraron. Fue suspendido y despojado del título mundial de Impact en 2017 tras un incidente de violencia doméstica, y en 2020 fue arrestado en Texas por acusaciones de agresión grave y secuestro, cargos que posteriormente fueron retirados. Cuando la WWE adquirió la HRA en 2025, surgieron rumores sobre su regreso, a lo que la WWE respondió diciendo que no tenía ningún plan de trabajar con él. Los conocedores del tema fueron tajantes al afirmar que ni de coña volvería. Y tras una suspensión de 6 meses no relacionada con la comisión de Tijuana por agredir a un espectador, su camino de vuelta a la WWE quedó prácticamente cerrado. La prohibición de Del Río no es tanto un acto aislado como una larga serie de incidentes que hicieron imposible su recontratación. Alicia Fox. Alicia Fox llegó a la WWE como Victoria Crawford y se convirtió en una de las favoritas de los aficionados, atlética, expresiva y campeona de las divas en el apogeo de la marca. Pero las cortinas ocultaban una lucha con el alcohol que marcaría sus últimos años en la WWE. En abril de 2018, discutió con Travis Brown, el esposo de Ronda Rousey, en el vestíbulo de un hotel antes de WrestleMania 34. El video y los testigos presenciales sugirieron que parecía ebria, y la WWE le prohibió el acceso al backstage ese fin de semana. El momento más trascendental se produjo el 10 de febrero de 2019, en un espectáculo en Saginaw, Michigan. Luchó mientras supuestamente estaba ebria. Los productores le hicieron posteriormente una prueba de sobriedad, y el productor Arn Anderson fue despedido por permitirle actuar. La WWE le ofreció rehabilitación. Al principio la rechazó, pero finalmente aceptó un programa de 30 días pagado por la empresa, una decisión que ella atribuye al inicio de su recuperación. Desde entonces, Fox ha criticado a la WWE por explotar las dificultades de su familia en Total Divas, diciendo, convirtieron mi dolor en un argumento. Su contrato expiró discretamente en 2023 y más tarde apareció en la TNA en 2025. Ashley Massaro irrumpió en la WWE tras ganar el Raw Diva Search de 2005, ganándose rápidamente un lugar en la televisión y en las conversaciones de los aficionados. Pero su historia terminó con una gran decepción y preguntas sin respuesta. En una declaración jurada de 2016 relacionada con un litigio posterior, Massaro alegó que fue drogada y agredida sexualmente en la clínica de una base militar estadounidense durante la gira Tribute to the Troops de 2006. Una denuncia que, según ella, comunicó a los ejecutivos de la WWE en ese momento y que le instaron a guardar silencio para no dañar las relaciones de la WWE con el ejército. La WWE negó tener conocimiento de la agresión cuando resurgieron estas acusaciones. Massaro también afirmó que su carrera en la WWE se vio afectada después de rechazar las supuestas insinuaciones de Vince McMahon y que sufrió represalias y fue enterrada en televisión antes de su despido en 2008. Oficialmente, la WWE dijo que se marchó para cuidar de su hija, pero los documentos públicos y los informes posteriores arrojan una luz más oscura sobre esa salida. Sus dificultades continuaron después de dejar la WWE y se suicidó en 2019. Su declaración jurada y el contexto que la rodeaba resurgieron durante investigaciones posteriores sobre las prácticas laborales de la WWE, y los periodistas han utilizado su caso para cuestionar la forma en que la empresa gestionó las acusaciones. La WWE no ha restaurado su presencia en sus paquetes oficiales de legado, lo que muchos interpretan como un borrado de facto. Austin Aries. Austin Aries llegó a la WWE en 2016 con una reputación. Había sido campeón mundial en toda la escena independiente y esperaba ser tratado como tal. Tras un buen comienzo, sufrió una fractura orbital a finales de 2016 y perdió tiempo. A su regreso, se encontró con que le asignaban principalmente a la división de peso crucero, lo que le molestaba tanto en público como en privado. Insistió repetidamente en que le colocaran en la plantilla principal, argumentando, no pertenezco aquí, y exigiendo mejores creativos, una postura que molestó a la dirección y a sus compañeros. La WWE le despidió en julio de 2017. Oficialmente fue un despido, pero personas con información privilegiada lo describieron como el resultado final de repetidas quejas entre bastidores sobre su actitud y su influencia en la moral del vestuario. La reputación de Aries de ser difícil no era nueva. Había tenido incidentes en TNA, como un empujón en la entrepierna ante las cámaras a la locutora Christy Hemme, que muchos consideraron una falta de respeto. Después de la WWE, su comportamiento siguió provocando controversia. En 2018 abandonó un combate por el título mundial de Impact, después de no vender un remate y atacar verbalmente a sus colegas en directo por televisión. Durante el movimiento I'm Speaking Out de 2020, varias mujeres acusaron a Aries de acoso. Él negó las acusaciones más graves, pero criticó públicamente la cultura de la cancelación. No hay ninguna declaración oficial de la WWE que lo declare expulsado, pero el Departamento de Relaciones con el Talento lo trata como un caso de alto riesgo, lo que lo coloca efectivamente en una lista interna de personas no contratables. Bam Bam Bigelow.
A finales de la década de 1980, Bam Bam Bigelow era diferente a todo lo que se había visto antes en la lucha libre. Un gigante tatuado de 177 kilos que se movía con la velocidad de un peso crucero. Debutó en la WWF en 1987 y rápidamente se convirtió en el favorito de los aficionados, formando equipo con Hulk Hogan y atrayendo a grandes multitudes. Pero las políticas entre bastidores y la propia frustración de Bigelow lo echarían todo por tierra. Su primera etapa terminó abruptamente en 1988, tras un enfrentamiento con André el Gigante. Según relatos de veteranos, André lo maltrató intencionadamente en el ring y Bigelow, que ya sufría de 2 rodillas mal, abandonó a mitad de la gira. Más tarde dijo que se marchó porque no lo trataban de forma justa, y poco después se unió a New Japan. Cuando regresó en 1992, la WWE volvió a promocionarlo. Fue cabeza de cartel de WrestleMania 11 contra la leyenda de la NFL Lawrence Taylor, un combate que Bigelow llevó casi en solitario. Su actuación llamó la atención del gran público, pero solo unos meses después volvió a marcharse. Su kayfabe suspensión, por motivos argumentales en 1995, ocultaba las verdaderas fricciones entre bastidores. Se sentía atacado por The Clique, el influyente grupo formado por Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, Triple H y X-Pac, que según él, lo habían hundido políticamente. El productor Bruce Pritchard dijo más tarde que Bigelow se creyó el rumor de que The Clique lo estaba hundiendo y se marchó pensando que la empresa ya no lo valoraba. Nunca volvió. Tras su muerte en 2007, la WWE lo omitió en gran medida de los homenajes, hasta que los aficionados exigieron su reconocimiento. Nunca fue expulsado formalmente, pero políticamente había quemado sus naves mucho antes de que se cerrara el telón. Barry Orton. Barry Orton, hijo de Cowboy, Bob Orton Sr. y tío de Randy Orton, tuvo una corta carrera en el ring, pero dejó una huella inolvidable. En 1992, se convirtió en una voz clave para sacar a la luz el escándalo de los Ring Boys de la WWE, una serie de acusaciones de abuso sexual que involucraban a los empleados de oficina Terry Garvin, Mel Phillips y Pat Patterson. Orton contó su historia en la televisión nacional, describiendo cómo Garvin le propuso mantener relaciones sexuales durante un viaje en coche en 1978, cuando Orton solo tenía 19 años. Cuando se dio a conocer la historia, Orton apareció en Larry King Live y The Phil Donahue Show, acusando directamente a Vince McMahon de ignorar la conducta indebida. Ese valor le costó su carrera. En cuestión de meses, se encontró en la lista negra de las principales promociones. Ningún promotor quería contratarlo. Sus compañeros se mantenían a distancia por temor a las represalias. Más tarde admitió que el aislamiento lo empujó hacia la adicción y la indigencia. Años más tarde, Orton dijo que había exagerado ciertos detalles e incluso se disculpó con McMahon y Patterson, pero el daño ya estaba hecho. La WWE nunca volvió a contratarlo ni a mencionarlo. Cuando falleció en 2021, los fans lo lloraron en internet, pero la empresa no dijo nada. Se convirtió en un mártir silencioso de la época más oscura de la lucha libre, castigado no por un delito, sino por decir la verdad demasiado pronto. Brian Kendrick. Brian Kendrick fue una de las estrellas más excéntricas de la WWE, un destacado peso crucero cuya creatividad rayaba en la genialidad. Se unió por primera vez en 2000, se marchó, regresó en 2005 y junto a Paul London ostentó el reinado más largo del campeonato por parejas de la WWE de la década. Pero después de años de traspasar los límites, su rebeldía le pasó factura. En 2009, la WWE lo despidió por múltiples pruebas fallidas de la política de bienestar relacionadas con la marihuana. El despido sorprendió a los aficionados porque la marihuana no solía ser motivo para poner fin a una carrera, pero su actitud, burlándose de la dirección por la política, lo selló. Kendrick reapareció más tarde en el Cruiserweight Classic de 2016 e incluso se convirtió en campeón de peso crucero, redimiéndose como intérprete y mentor entre bastidores. Esa redención se derrumbó en 2022. Un video de 2013 que resurgió lo mostraba promoviendo teorías antisemitas y conspirativas, afirmando que el 11S fue un montaje y que el holocausto fue exagerado. La AEW lo retiró inmediatamente de su combate debut, y Tony Khan tuiteó que no hay lugar para eso. Kendrick se disculpó públicamente más tarde, calificando sus comentarios pasados de ignorantes e indefendibles. Mientras que AEW rompió relaciones con él de forma permanente, WWE le permitió discretamente asesorar en combates en 2023, principalmente en los segmentos de entrenamiento de Ronda Rousey. Aún así, el daño a su reputación pública fue irreversible. La prohibición no oficial de Kendrick existe más en la percepción que en la política, una muestra de cómo Internet nunca olvida. Buff Bagwell. Cuando la WWE compró la WCW en 2001, Buff Bagwell parecía una estrella natural para el crossover. Físico pulido, carisma televisivo y reconocimiento de nombre. Sin embargo, su primer y único combate en la WWE cambió esa narrativa para siempre. El 2 de julio de 2001 se enfrentó a Booker T por el campeonato de la WCW en Raw. El público de Tacoma los abucheó, coreando, aburrido y acabando con el ambiente. En menos de una semana, la WWE lo despidió sin contemplaciones. Las razones iban más allá de la reacción del público. Según relatos entre bastidores, hubo peleas con Shane Hell. Metieron un descanso de 3 meses, diciendo: "Me dijeron que volvería, pero el teléfono nunca sonó". En cambio, su carrera se desplomó. Le siguieron años de batallas contra la adicción, accidentes automovilísticos y conducción bajo los efectos del alcohol. En la década de 1980, Butch Reed era uno de los luchadores más prometedores, un atleta con carisma, músculos y credibilidad en el ring. Debutó en la WWE en 1986 como The Natural, Butch Reed, con el pelo teñido de rubio y representado por Slick. Pero a pesar de su impulso inicial, se ganó la reputación de ser poco fiable. Reed estaba inicialmente previsto para ganar el campeonato intercontinental a Ricky the Dragon Steamboat en 1987, pero el plan se descartó cuando no se presentó al evento. En su lugar, el título fue a parar a manos de Honky Tonk Man, que inició una de las carreras más infames de la historia de la lucha libre, un papel que se suponía que iba a ser de Reed. A partir de ahí, su cotización en la WWE se desplomó.
Tras dejar la empresa en 1988, se unió a la WWE como parte de Doom con Ron Simmons, una exitosa carrera que demostró su potencial. Sin embargo, la relación de Reed con la WWE quedó irremediablemente dañada. Bruce Pritchard reveló más tarde que Vince McMahon consideraba a Reed poco fiable y lo incluyó en una lista negra interna. Cuando la WWE revisó sus leyendas en años posteriores, el nombre de Reed rara vez apareció. Su ausencia fue notable en las retrospectivas y los programas de reencuentro. Reed nunca habló mal de la empresa en público, pero su exclusión del Salón de la Fama y de los documentales históricos lo dice todo. Aunque no fue expulsado formalmente, su carrera en la WWE es una de oportunidades perdidas, descarrilada por el mal momento, las decisiones personales y la implacable política del imperio de Vince McMahon, Chyna. Si hay una omisión en el Salón de la Fama de la WWE que todavía suscita debate, esa es Chyna. Nacida como Joanie Laurer, fue una pionera, la primera mujer en participar en el Royal Rumble, la primera en clasificarse para el King of the Ring y la única mujer que ha ganado el campeonato intercontinental. Pero su historia es tan trágica como innovadora. Chyna dejó la WWE en 2001 después de que terminara su relación con Triple H. Más tarde dijo que se sintió sorprendida por su despido, creyendo que se debía a la nueva relación de Triple H con Stephanie McMahon. Según Chyna, descubrió la aventura y se enfrentó a ambos. Semanas después, no le renovaron el contrato. La WWE afirmó que se trataba de una decisión creativa. Tras su marcha, se dedicó a los reality shows y al cine para adultos, actividades que la convirtieron en un personaje más propio de la prensa sensacionalista que de la leyenda. Según se informa, Vince McMahon y sus ejecutivos consideraban esos proyectos incompatibles con la imagen de la era PG de la WWE. Cuando los fans solicitaron su incorporación al Salón de la Fama, Triple H dijo en el podcast de Stone Cold que los niños podían buscar su nombre en Google y ver contenido para adultos. Una cita que reavivó la indignación y confirmó efectivamente su inclusión en la lista negra no oficial. Chyna luchó contra la adicción y los problemas de salud mental durante años, apareciendo en Celebrity Rehab e intentando varios regresos en Japón y en la escena independiente. En 2016, fue encontrada muerta en su casa de California a los 46 años por una sobredosis accidental. Solo después de su muerte, la WWE la incluyó póstumamente en 2019 como parte de D-Generation X, una reconciliación parcial que aún la excluía como miembro individual. Hoy en día, los aficionados siguen debatiendo si el trato que la WWE dispensó a Chyna fue una postura moral o una hipocresía corporativa. En cualquier caso, su exclusión reflejó cómo la empresa trataba en su día a las mujeres que rompían tanto las barreras como las expectativas. Chris Benoit. Pocos nombres en la lucha libre son más controvertidos que el de Chris Benoit. Antaño venerado como uno de los mejores luchadores técnicos vivos, el legado de Benoit quedó destruido en junio de 2007, cuando asesinó a su esposa Nancy y a su hijo Daniel, de 7 años, antes de ahorcarse. La tragedia de la familia Benoit cambió la WWE para siempre y provocó su eliminación permanente de su historia. Inmediatamente después, la WWE emitió un episodio homenaje de Raw, creyendo que se trataba de un doble homicidio. Al día siguiente, cuando la policía confirmó que Benoit era el asesino, la WWE retiró todas las imágenes y referencias de sus plataformas, suspendió la venta de sus productos y prohibió que se mencionara su nombre en las retransmisiones. Vince McMahon dijo más tarde que las acciones de Benoit destruyeron todo lo que había conseguido y que nunca sería honrado de ninguna manera. La tragedia provocó importantes reformas. La WWE implementó su política de bienestar, comenzó a realizar pruebas de ETC y financió la investigación sobre las conmociones cerebrales. Sin embargo, el nombre de Benoit sigue siendo tabú dentro de la empresa. No aparece en el historial de títulos de WWE.com y se ha ordenado a los comentaristas que nunca hagan referencia a él. Fuera de la WWE, documentales como Dark Side of the Ring humanizaron la historia, mostrando a un hombre destrozado que sufría traumas y daños cerebrales. Pero incluso con ese contexto, la postura de la WWE sigue siendo absoluta. No habrá rehabilitación de su imagen, ni regreso a los momentos destacados, ni perdón ante la opinión pública. La prohibición de Benoit es permanente, un acto de autoconservación corporativa y moral. Enzo Amore. Durante unos años, Enzo Amore fue una de las estrellas más destacadas de la WWE, un artista de habla rápida y frases ingeniosas, cuyo carisma podía llenar estadios. Pero su boca, y el caos que la rodeaba, acabaron cerrándole todas las puertas. En enero de 2018, la WWE lo despidió abruptamente mientras era campeón de peso crucero, después de que la policía de Phoenix abriera una investigación sobre las acusaciones de agresión sexual, realizadas por una mujer en Twitter. La mujer afirmó que había sido agredida en una habitación de hotel por Amore, cuyo nombre real es Eric Arndt, y otras 2 personas. La WWE afirmó que no tenía conocimiento de la investigación hasta que se hizo pública la acusación y lo despidió por no haberla revelado. Cuando la policía cerró el caso por falta de pruebas, Amore lanzó una canción de rap titulada Phoenix, en la que negaba todas las acusaciones. Insistió en que la WWE nunca se disculpó, y los acusó de destruir su reputación sin el debido proceso. La WWE nunca lo volvió a contratar, y fuentes internas confirmaron que, a pesar de haber sido absuelto, se le consideraba demasiado perjudicial para las relaciones públicas, como para volver a contratarlo. En los años transcurridos desde entonces, Enzo se reinventó en el circuito independiente bajo el nombre de Real 1, provocando nuevas controversias en las redes sociales y enfrentándose públicamente con luchadores de AEW y MLW. En 2024, afirmó que los ejecutivos de la WWE se pusieron en contacto con él para ofrecerle un cameo nostálgico de una noche. Pero, según sus propias palabras, las conversaciones se rompieron rápidamente. Ya fuera por decisión mutua o por decreto corporativo, su nombre sigue en la discreta lista negra de la WWE, otra advertencia de lo rápido que puede implosionar el estrellato. Hulk Hogan.
Pocos nombres en la historia de la lucha libre tienen el peso mítico de Hulk Hogan. Para toda una generación, no solo era el rostro de la WWE, sino la lucha libre en sí misma. Los pantalones cortos amarillos, las camisetas rasgadas de Hulkamania, las respuestas con el dedo índice. Todo ello definió el auge que construyó el imperio de Vince McMahon. Sin embargo, en 2015, casi 40 años después de saltar a la fama, el imperio de Hogan se derrumbó de la noche a la mañana. Ese verano, el sitio web de Chismes Gawker publicó extractos de la transcripción de un video sexual filtrado en el que se grabó a Hogan utilizando insultos racistas durante una diatriba privada. En cuestión de horas, la WWE rescindió su contrato, lo eliminó de su lista del Salón de la Fama y emitió un comunicado corporativo condenando su conducta inaceptable. Su nombre fue borrado de los productos, los clips promocionales e incluso de la propia biblioteca de streaming de la empresa. Durante décadas había sido la brújula moral de la empresa, ahora era su responsabilidad. Hogan se disculpó públicamente, diciendo que fue un momento de ira, no de racismo. Y más tarde declaró en Good Morning America que se había criado en una época de segregación y que se avergonzaba de lo que había dicho. Aún así, el daño fue inmenso. Los patrocinadores lo abandonaron. Las organizaciones benéficas infantiles cortaron sus lazos con él y el hombre que una vez agotó las entradas de WrestleMania se convirtió de repente en persona non grata. Entre bastidores, Hogan demandó a Gawker por invasión de la privacidad y ganó una cuantiosa indemnización, pero la WWE se mantuvo distante. No fue hasta mediados de 2018 cuando fue reintegrado discretamente al Salón de la Fama, tras repetidas disculpas y una reunión en los vestuarios enmarcada como una iniciativa de sensibilización. Las opiniones sobre esa reunión fueron divididas. Algunos veteranos consideraron que su arrepentimiento era sincero. Otros, especialmente los talentos negros, lo calificaron de teatral. The New Day publicó más tarde un comunicado en el que decía: "Perdonamos, pero no olvidamos", captando la incómoda tregua entre el legado y la responsabilidad. Hoy en día, Hogan aparece ocasionalmente en retrospectivas de la WWE, pero su presencia es cautelosa, casi fantasmal. La leyenda que una vez dijo a los aficionados, "Rezad vuestras oraciones y tomad vuestras vitaminas", se convirtió en la lección más difícil de la empresa en materia de redención pública. Prueba de que, en la era digital, incluso los iconos pueden ser borrados y reescritos. Ryback. Cuando Ryback, Ryan Reeves, rugió, "Aliméntame más", en televisión en directo, el público respondió con una energía sísmica. Entre 2012 y 2014, parecía destinado a ser el próximo monstruo imparable de la WWE. Su físico de culturista, su sencillo eslogan y su estilo explosivo lo convirtieron en un sueño para el merchandising. Pero Ryback quería más que cánticos. Quería control. En 2016, sus frustraciones creativas llegaron a su límite. Estaba cansado de que le hicieran perder y de la diferencia salarial entre las estrellas y los luchadores secundarios. En su blog argumentó que los ganadores y los perdedores deberían cobrar lo mismo, porque los resultados estaban predeterminados. La dirección de la WWE no estuvo de acuerdo y consideró que sus comentarios eran una falta de profesionalidad. Cuando las negociaciones se estancaron, Ryback abandonó a mitad de contrato y fue enviado a casa discretamente. Pronto, su disputa se volvió personal. Acusó a la WWE de sabotear deliberadamente su carrera, alegando que silenciaban las reacciones del público, retrasaban los cheques por la venta de productos y trataban de enterrar su marca en Internet. En las redes sociales, acusó a la empresa de manipular los resultados de búsqueda y sus solicitudes de registro de marca. Esa paranoia culminó cuando él mismo solicitó el registro de la marca Ryback y perdió el caso en 2020, ya que la WWE era propietaria de la propiedad intelectual desde hacía años. Luego vinieron los tweets, publicaciones airadas y erráticas que sugerían que Vince McMahon debería morir antes de que la empresa mejore. Según fuentes internas, esas declaraciones lo llevaron a la lista interna de no contactar de la WWE. Incluso se desalentaban las gestiones amistosas de otros luchadores. Fuera del ring, Ryback lanzó una línea de suplementos para el fitness y un canal de YouTube, donde alterna consejos motivacionales con largas diatribas sobre la cultura de la WWE. Ha insinuado en repetidas ocasiones que va a publicar un libro revelador que aún no ha visto la luz. La ironía es que sigue predicando la positividad, pero todas sus historias vuelven a girar en torno a la empresa, a la que no puede perdonar. En muchos sentidos, la expulsión de Ryback es culpa suya, el resultado de quemar los puentes que él mismo ayudó a construir. Teddy Hart. La familia Hart es la realeza de la lucha libre, y Teddy Hart estaba destinado a prolongar esa dinastía. Entrenado en el famoso Calgary Dungeon, firmó con la WWE en 1998 con solo 18 años, el contrato más joven de la historia de la empresa. Con una capacidad atlética que rayaba en la genialidad temeraria, era capaz de realizar dobles volteretas hacia atrás y saltos de trampolín años antes de que se popularizaran. Pero la disciplina nunca estuvo a la altura de su talento. En cuestión de meses, Hart se enfrentó a los entrenadores y fue despedido en 2004 por conducta poco profesional reiterada. Había ignorado los planes de los combates, improvisado maniobras peligrosas y discutido con los veteranos. Jim Ross lo describió más tarde como un dolor de cabeza andante. Brillante en algunos momentos, imposible de manejar. Los entrenadores de desarrollo intentaron darle otra oportunidad, pero solo duró unas semanas antes de ser enviado de nuevo a casa. Fuera de la WWE, la vida de Hart se sumió en el caos. A los promotores independientes les encantaba su habilidad, pero temían su volatilidad. Entre 2014 y 2022, fue arrestado en repetidas ocasiones por agresión, posesión de narcóticos y evasión policial. Cada titular lo alejaba aún más del legado familiar que una vez lo protegió. En 2020 se enfrentó a un cargo por violencia doméstica, que más tarde fue retirado. Pero para entonces, la WWE había distribuido avisos internos a las filiales de desarrollo, indicando que no se permitían negociaciones ni conversaciones de recontratación. El capítulo más oscuro llegó con la desaparición de su exnovia Samantha Fiedler en 2016. Ella desapareció en Florida después de ser vista por última vez con Hart. Nunca se le acusó, pero el misterio se convirtió en la obsesión de la prensa sensacionalista, lo que consolidó su notoriedad.
Hoy en día, Hart deambula por el circuito independiente, apareciendo a veces en pequeños espectáculos bajo nombres falsos. Sigue publicando videos de entrenamiento y afirma que volverá cuando el mundo esté preparado. La verdad, la WWE siguió adelante hace mucho tiempo. Su prohibición es tanto profesional como moral, un recordatorio cautelar de que el linaje puede abrir puertas, pero el comportamiento determina si permanecen abiertas. Ven que era el futuro de la empresa. En 2019, era el 20, todo se derrumbó. Durante el movimiento Better Speaking Out, varios fans acusaron a Clark de enviar mensajes explícitos a menores. Circularon capturas de pantalla en internet, junto con clips de audio en los que supuestamente se oía su voz. La WWE lo suspendió inmediatamente y abrió una investigación interna. Semanas más tarde, Triple H declaró que la investigación no había encontrado nada que indicara una conducta indebida, y Dream regresó discretamente a la televisión. Los fans se rebelaron. Cada estadio al que entraba se llenaba de cánticos de Fire Velveteen, despidan a Velveteen. A medida que surgían más pruebas, la presión aumentaba. En mayo de 2021, la WWE lo despidió, alegando problemas de conducta. Meses más tarde, los informes policiales revelaron que Clark había sido arrestado por agresión y allanamiento tras un enfrentamiento en Florida. Los cargos eran menores, pero simbólicamente devastadores. Los ejecutivos de la WWE, temerosos de una nueva reacción negativa, lo incluyeron en la lista negra de todos los eventos futuros. Según fuentes internas, la decisión no fue puramente moral, sino una gestión práctica del riesgo. La empresa había reconstruido su imagen tras la era Speaking Out, y cualquier asociación con Clark corría el riesgo de reabrir viejas heridas. Desde entonces, Dream se ha defendido en internet, insistiendo en que fue incriminado y que la WWE lo abandonó demasiado pronto. Pero incluso las voces comprensivas admiten que la confianza del público se ha perdido. En las redes sociales, sus ocasionales publicaciones suscitan más escepticismo que apoyo. De megaestrella a fantasma, la trayectoria de Patrick Clark refleja la paradoja del wrestling moderno. El talento puede construir la fama de la noche a la mañana, pero una controversia puede borrarla con la misma rapidez. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más. Zambada fue trasladado de El Paso a Nueva York en septiembre de 2024 para ser juzgado, y se declaró inocente de nuevo el 13 de septiembre. En febrero de 2025, solicitó a México su repatriación, alegando secuestro ilegal. Pero quizás el acontecimiento más sorprendente fue la revelación de que Zambada tiene previsto declararse culpable en un tribunal federal de Nueva York, posiblemente como parte de un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte o la cadena perpetua. Las implicaciones de ese posible acuerdo son asombrosas. Un hombre que había evadido la captura durante más de 40 años, que se consideraba absolutamente intocable, ahora estaba potencialmente dispuesto a cooperar con los fiscales estadounidenses. El fantasma estaba a punto de empezar a hablar. Pero lo que hace que la historia de Zambada sea aún más trágica es comprender a qué se enfrentaba cuando tomó esa decisión. Al igual que Quintero y el Chapo antes que él, Zambada se enfrentaba a la realidad del encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad estadounidense, con aislamiento total de su familia, sus amigos y todas las relaciones humanas que habían dado sentido a su vida. El hombre que había pasado décadas como el poder invisible detrás del cártel de Sinaloa se enfrentaba a la perspectiva de pasar sus últimos años en una celda de hormigón, aislado del mundo que había ayudado a crear. La detención desencadenó luchas internas, con los chapitos consolidando su poder. La violencia se intensificó en Sinaloa, incluyendo asesinatos en masa y torturas. Más de 1,200 muertes en Sinaloa desde la detención demostraron que la captura de los líderes del cártel no trajo la paz, sino el caos. El vacío de poder dejado por estas detenciones no fue llenado por la ley y el orden, sino por delincuentes más jóvenes y violentos que habían aprendido de los errores de sus predecesores sobre la confianza y la lealtad familiar. La captura sistemática de estas tres figuras legendarias, el Chapo, Caro Quintero y Mayo Zambada, representó algo más que una victoria de las fuerzas del orden. Marcó el fin de una era en la que los líderes de los cárteles podían construir imperios personales y mantenerlos gracias a su carisma, violencia y brillantez estratégica. La nueva realidad del tráfico de drogas se estaba haciendo evidente. Por muy inteligente que fueras, por muy cuidadoso que fueras, por mucha lealtad que inspiraras o miedo que infundieras, los recursos combinados de las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, con la ayuda de traiciones internas, acabarían encontrándote. En ese momento de vulnerabilidad, en ese susurrado adiós, Rafael Caro Quintero reveló lo que las cartas de El Chapo y la traición de Mayo Zambada ya habían demostrado: que bajo la armadura de cada rey del cártel, late el corazón de alguien que ama y teme perder a sus seres queridos. El sistema judicial estadounidense había encontrado por fin el arma perfecta contra los criminales más peligrosos de México. No eran las balas ni los barrotes de la cárcel, sino la simple crueldad de la separación de la familia. Y al hacerlo, habían reducido a leyendas a hombres, a capos a padres y a imperios a recuerdos susurrados en celdas vacías.